Hermanos y hermanas, muy buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidos todos a la casa de nuestro Dios. Una vez más nos encontramos reunidos para adorar y glorificar a nuestro Dios y también aprender de su hermosa palabra, la cual es la regla infalible de fe, de práctica y conducta de la vida de los cristianos. En este día quiero invitarles a reflexionar sobre el tema trabajando juntos, basado en Nehemías capítulo 2, verso 11 al 20, aunque vamos a hacer referencia del capítulo 1 y el capítulo 2. Hoy en día, o en la actualidad, es tan difícil trabajar juntos. La filosofía del individualismo gana terreno. El concepto de elevar los valores supremos de la autonomía y autosuficiencia están destruyendo la unidad social, política, cultural, religiosa y familiar. Se oyen palabras o frases como las siguientes: tú puedes solo, hazlo, alcanza tus metas, eres arquitecto de tu propio destino. El individualismo considera al hombre o a la mujer e hijos como una entidad independiente y soberana, con derechos de libertad para decidir sobre su propia vida. Como hemos dicho, las frases eres el arquitecto de tu propio destino. Esta actitud está destruyendo familias, iglesias y naciones. Ya nadie ve a su prójimo, nadie voltea a ver a su prójimo, o nadie se interesa por el bienestar del otro. Los gobernantes o políticos, empresarios, no les interesa el bienestar del pueblo. No tienen temor de las escrituras, de las leyes divinas escritas en sus corazones, porque solo buscan el poder, su propia gloria, su propio beneficio. Resultado de ello, abuso de poder, desigualdad y pobreza o ruinas. Nuestra sociedad está en oprobio o en ruinas. ¿Dónde escuchamos estas palabras? Estas palabras no las hallamos en las cámaras de los gobiernos. Tampoco los encontramos o los podemos oír en las escuelas de hijos de aquellos grandes ricos en el mundo. ¿En dónde encontramos esta palabra, oprobio o en ruinas? Precisamente en las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras y en el libro de Nehemías encontraremos estas palabras. ¿Qué necesitamos para levantarnos y reconstruir? Necesitamos amor, fe, voluntad, esfuerzo, desprendernos de nuestros bienes o recursos, tiempo, sacrificar la familia y construir implica amar. Amar a nuestra nación, amar a nuestro país, a nuestro pueblo, a nuestra iglesia, a nuestra familia, interesarnos en ella. Y cuando nos interesamos en ella, comenzamos preguntando. El capítulo 1, verso 1 al 3 de Nehemías. Nehemías pregunta por su pueblo, por su gente, por sus familiares, y recibe la noticia que están en mal estado, en afrenta y desprotegidos, porque sus muros están derribados y consumidos por el fuego. En otras palabras, están en peligro. Preguntémonos unos a otros, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos actualmente? Es necesario un diagnóstico general, es decir, en todas las áreas de la vida. Tenemos que preguntar el aspecto físico,
moral, social, económico, espiritual de los que nos rodean, especialmente de nuestra familia, empezando con ella, y preguntar: papá, ¿cómo estás? Hijos, ¿cómo están? ¿Qué problema tienen? ¿Qué necesidades hay? ¿Cómo está nuestro matrimonio? ¿Nuestra iglesia? ¿En qué área de la vida estamos arruinados? ¿Cuáles son aquellas virtudes o principios dados por Dios que han sido consumidas por el fuego, que están hoy día aportillados y que están derribados? Cuando detectemos nuestra necesidad, cuando veamos la realidad en que vivimos, comencemos a orar, comencemos a buscar la ayuda divina. Es Dios en primer lugar. No busquemos al psicólogo, al terapeuta. No acudamos a los adivinos como lo hizo Saúl, pecando contra Dios. No busquemos a los consejeros, busquemos a Dios. Este es el segundo punto. Trabajar juntos y reconstruir implica orar a Dios. Capítulo 1, verso 4 al 11. Nehemías, cuando oye la noticia, se llena de tristeza y dolor, de angustia, pero esto no le impide orar y alabar a su Dios. Nehemías está tan ocupado en sus negocios, pero toma tiempo para llorar y para orar. Nehemías está muy cómodo en su puesto de trabajo, porque tiene un trabajo muy cómodo, muy remunerado. No cabe duda que Nehemías está muy cómodo, pero es un hombre de Dios que piensa en su pueblo. Le duele la condición de su país. ¿Qué hace este gran siervo de Dios? Nehemías alaba a Dios en su oración. En su oración reconoce que Dios es soberano, es grande, Dios de pacto, Dios de misericordia. También reconoce el pecado de su pueblo. Su pueblo ha pecado y él también es partícipe de ese pecado. Y el pecado es la causa de la ruina de su país. Vemos a Nehemías que no culpa a nadie. Él no juzga diciendo: mis padres pecaron. No, él es afectado grandemente por la condición de su propio pueblo, sobre todo su pueblo delante de Dios. Nehemías entonces ora a Dios día y noche, aproximadamente durante 4 meses. Cuando él recibe la noticia, es en el mes de Quisleu. Para nosotros sería diciembre. Y cuando hace la petición ante el rey, es en el mes de Nisán, entre marzo y abril. Así que habían pasado 4 meses. Este siervo de Dios tiene paciencia, fe, confianza en Dios. Sabe esperar la respuesta de Dios, el momento preciso dentro de la voluntad de Dios. No se precipita. Él no se adelanta a hablarle al rey. Es el rey precisamente el que le habla. Y es el momento de actuar. Trabajar juntos y reconstruir implica pedir apoyo a otros. Capítulo 2, versos 5 y 9. ¿A quién pidió ayuda Nehemías? En primer lugar, al rey. Era el primer amigo de Nehemías. Y ellos dos estaban, es decir, el rey y la reina estaban sentados en el trono cuando Nehemías estaba frente a ellos.
Las personas de gran influencia pueden ayudar a construir o a destruir. Las personas de gran influencia pueden dar o quitar. Notamos en este texto que no todos tienen malas intenciones. No todos los gobernantes, no todos los empresarios o políticos tienen malas intenciones o corazón duro y perverso. Acá vemos al rey Artajerjes con un corazón compasivo, misericordioso, benévolo para con la petición de Nehemías. Nehemías se acercó a aquellos de gran influencia, al rey y a la reina, como hemos dicho. Pidió apoyo a los gobernadores, a los guardas del bosque, a los soldados o la Guardia Nacional para su protección durante el viaje en el camino. Pidió cartas para las autoridades aduaneras para que le franquearan el paso y no tuviese ninguna dificultad. Nehemías escogió a gente clave que fuera con él, y Nehemías recibió entonces todo el apoyo necesario de las autoridades o de las personas influyentes en su tiempo. Claro, él no le dio el crédito a ellos. Él dijo: la mano de Dios era sobre mí. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer es buscar el apoyo de otros. Número 4, trabajar juntos y reconstruir implica evaluar tiempo y costo. Capítulo 2, verso 6. Nehemías apartó un espacio para evaluar el tiempo, el costo, el material económico y humano con que contaría para el trabajo o para su viaje, para la obra. Le pareció bien al rey y a la reina al señalar el tiempo de su permiso o su ausencia del palacio. Creemos que fue lo más prudente y razonable. Si realmente tenemos deseos de reconstruir nuestra vida, nuestra familia, nuestra sociedad, iglesia, comunidad o nación, tenemos que sentarnos a evaluar todos los recursos empleados en la obra, en la resolución de los problemas. Y esto implica tiempo, dinero, sacrificio y cambios drásticos en nuestros hábitos. ¿Por qué digo esto, cambios drásticos en nuestros hábitos? Porque muchos de nosotros vivimos cómodamente en el círculo social y familiar donde nos movemos. Y querer levantar una obra como la de Nehemías, tenemos que aceptar esos cambios, exponer el prestigio, poner nuestro recurso, si es posible. Nehemías expuso su prestigio. Nos damos cuenta de estar en el palacio, ser copero, y ahora ir a construir. Esto indica un gran cambio. Pero quien desea hacerlo está dispuesto a pagar el costo. Nehemías invirtió en la obra, él y su personal. Lo que he dicho antes es de que en el personal que Nehemías tenía empleado en el trabajo, en la reconstrucción de los muros, habían plateros, artífices, perfumeros, príncipes, hijos de gobernadores, sacerdotes y comerciantes. Toda esta gente necesitó Nehemías, y vemos todos estos unidos en el trabajo. Debemos estar dispuestos, como he dicho, a pagar el costo. Jesús, en el libro de Lucas 14, 28 y 29, Jesús nos enseña a evaluar bien para que todo salga bien. Él dijo: cualquiera que quiere construir una torre
primero debe sentarse a evaluar el costo. No sea que comience a construir y que le haga falta muchas cosas y ya no pueda terminar. Esto sería, dice Jesús, una burla. Así que tenemos que sentarnos para evaluar bien, para que todo salga bien. El trabajar juntos para reconstruir tiene un costo, y la obra de Nehemías tuvo ese costo, el cual terminó en 52 días. Capítulo 6, verso 15. 52 días le llevó a Nehemías. Creo que esto era un plan bien hecho, bien organizado y dedicando todo el tiempo al trabajo. Para trabajar juntos y reconstruir implica estar en el lugar de los hechos, en el lugar correcto. Capítulo 2, verso 11 al 16. Tenemos que partir de la realidad y para ello tenemos que estar en el lugar correcto o preciso para supervisar, ver con nuestros ojos la necesidad que tenemos. Nehemías llegó a Jerusalén y después de acomodarse durante 3 días, salió para recorrer la ciudad. La encontró en ruinas, tal como se lo habían contado. Él mismo estaba verificando los hechos. Dice el texto que no había lugar por donde pasar la cabalgadura. No lo había. Muchas veces las necesidades son grandes, los problemas son fuertes y no encontramos por dónde entrar, por dónde iniciar, por dónde comenzar a solucionar el problema. Pero tenemos que bajarnos de la cabalgadura a donde vamos o que nos conduce. Tenemos que buscar la manera para poder llegar al problema, que los escombros no impidan el paso o nuestro plan. Tenemos que cumplir la misión que Dios ha puesto en nuestros corazones. Cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir. Los padres tenemos que estar al frente de nuestros hijos y solucionar los problemas, y no tenemos por qué huir. Los líderes, ancianos y diáconos tenemos que estar al frente y resolver los problemas de la iglesia. Pero muchas veces tenemos que bajarnos de la cabalgadura. Tenemos que bajarnos de esa altura donde estamos para poder estar en la realidad de los hechos, de la necesidad y solucionar nuestros problemas. Número 6. Trabajar juntos y reconstruir implica motivar e involucrar al pueblo. Capítulo 2, versos 17 y 18. Después de contemplar la verdadera necesidad, tenemos que motivar e involucrar al pueblo. Nehemías reúne al pueblo, toma en cuenta al pueblo, es decir, no ignora al pueblo. Presenta al pueblo el proyecto, los motiva para construir. Es el pueblo el que va a trabajar con él. Es el brazo derecho, el brazo izquierdo de Nehemías. Nehemías trabajará juntamente con el pueblo con él. Pero comienza presentando la verdadera necesidad, la verdadera realidad, y les dice: estamos en oprobio, estamos en vergüenza. ¿Cómo quitarnos la vergüenza en la que hemos caído? ¿Cómo evitar el peligro de ser presa de los enemigos? Solamente es reconstruir con toda confianza y seguridad, ya que la mano de Dios, dice Nehemías, está con nosotros. La benéfica mano de Dios está con nosotros.
Dos cosas hace Nehemías para motivar al pueblo. Les dice que la mano de Dios está con él y con el pueblo. En el capítulo 1, verso 8, 1:18 y 1:20, 3 veces Nehemías usa esta palabra: la benéfica mano de Dios está sobre mí, estuvo sobre el rey, está con nosotros. Número 2, dice él: hemos obtenido el apoyo del rey. Todo el rey va a suplirlo, nos está apoyando. Así que, pueblo de Dios, no nos queda más que manos a la obra. Tenemos la ayuda de Dios en primer lugar. Segundo, el apoyo material o económico de el rey Artajerjes. Entonces podemos comenzar. También podemos ver otra decisión de Nehemías en este proyecto de trabajar juntos y reconstruir. Implica tomar decisiones firmes, y esto se refiere a los enemigos. Recordemos que Nehemías encontró enemigos en su proyecto, en su plan, y estos fueron 3 personajes que se nos menciona acá en la Biblia, que se opusieron grandemente contra el plan que traía Nehemías. Era Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe. Estos 3 se opusieron contra el proyecto, y Nehemías tomó mano fuerte, firme contra ellos. Les dijo que no tenían parte ni arte en este proyecto, así que él los dejó fuera. Realmente muchas veces tenemos que tomar decisiones firmes con aquellos que no ven la necesidad y no ven la obra, y que no quieren reconstruir, solo quieren impedir. El enemigo siempre estará trabajando y tratará de afectar el plan. Conclusión: trabajar juntos y reconstruir es importante, es primordial. Dejemos a un lado la autonomía o el individualismo. Atenta contra los principios bíblicos de la unidad. Dios es unidad. No olvidemos, cuando hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, decimos esto es la Trinidad. Y hablar de la Trinidad, estamos hablando de la unidad de Dios, triunidad. Esta es la primera razón. Segundo, es tiempo de trabajar unidos en la obra de Dios. Es tiempo de reconstruir lo arruinado, lo destruido en nuestras vidas. Es tiempo de reconstruir. Es tiempo de reconstruir nuestras familias, nuestra iglesia y nuestra sociedad. Muchos principios bíblicos, éticos, morales y espirituales están siendo destruidos por el pecado. La gloria de la iglesia está por los suelos. Hay burla y desprecio hoy en día. El pueblo pagano pregunta burlándose: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Cuando ve que la iglesia está pasando por momentos difíciles, cuando la iglesia no está cumpliendo su misión en el mundo, la gente que nos rodea preguntan esto: ¿dónde está tu Dios? Los principios bíblicos que deben regir la vida del cristiano están derribados por las filosofías humanistas. Es tiempo de volver a las Escrituras. Es tiempo de reforma, como sucedió en el siglo XVI. Tenemos que levantar los muros de las doctrinas de la gracia y no estar más en afrenta. Tenemos que levantar las 5 solas, las cuales deben volver al centro de la vida. Tenemos que tener
amor a Dios, a la familia, a la iglesia, a nuestra nación, y sacrificar nuestros recursos, capacidades, y poner manos a la obra para reconstruir unidos. Cada uno debe trabajar en su lugar según el don que ha recibido. Esto lo podemos ver en Efesios 4, 11 al 16. Vamos a trasladarnos brevemente a Nehemías en el capítulo 3, cuando él empieza a reconstruir. Coloca a las familias cada uno en su tramo. Habían familias que avanzaban luego, ayudaban a las otras o tomaban otro tramo, pero todos trabajaban, cada uno en su lugar, es cierto, pero con un mismo fin, con un propósito, un bien común. De igual manera, Pablo en el libro de Efesios 4, 11 en adelante, nos habla de la unidad de la iglesia, donde Dios ha dado dones y ha constituido en su iglesia apóstoles, pastores, maestros, evangelistas y mucho más, con el propósito de edificar a la iglesia, con el propósito de unir al pueblo para la edificación del pueblo de Dios, pero cada uno en su tramo, cada uno en su área, pero con el mismo objetivo de la unidad de la iglesia. Usemos entonces los dones o las capacidades que Dios nos ha dado para reconstruir en su reino, para reconstruir nuestra vida, nuestra familia, como decíamos hace un momento, nuestra nación, y no estemos más en la vergüenza. Dios nos bendiga.